Muy buenos días, queridos amigos, hermanos de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos con la paz del Señor. Bueno, hoy estamos estrenando un nuevo escenario, ¿sí? El día domingo pasado, 18 de junio, se conmemoró el Día del Padre aquí en el Ecuador y entiendo que en algunos otros lugares del mundo también destinan ese día para celebrar a los papitos. Así que con ese propósito, pues hicimos este lindísimo, como siempre, los hermanos encargados de esto, de tan buena voluntad, nos hicieron este hermoso espacio aquí en nuestro rinconcito. Ahora va a ser el rinconcito familiar, porque hoy le hemos dejado a propósito esta recordación del Día del Padre, pero luego iremos cambiando esta presentación, aunque el ambiente va a permanecer porque está muy lindo, muy romántico. La gente se sorprendió el día domingo cuando entrando a la iglesia a mano derecha está este rinconcito y vio y se sintió muy, muy motivado. Muchas personas, muchísimas personas, nos tomamos fotos, ¿sí? Yo tengo una foto que me tomé con uno de mis nietos y nos tomamos fotos con muchas personas para ponerlo en nuestros estados, ¿sí? Así que en este mismo sentido y continuando con la charla que habíamos comenzado la semana anterior y que a su vez es una, una más de las charlas que hemos venido compartiendo, invitando para que la gente se rinda a Jesús, invitando para que la gente vuelva a Jesús, invitando para que la gente entre en este camino de bendición que es ser cristiano o que vuelva si es que se alejó o se apartó. Entonces, la semana anterior habíamos comenzado a ver una de las parábolas más preciosas que, como lo dije la semana pasada, han motivado para charlas, han motivado para conferencias, han sido muy, muy útiles para compartir a los niños, dándoles un lenguaje apropiado, porque es de mucha bendición. No podían hacer una parábola de esta naturaleza, sino en la mente de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y habíamos visto, ¿no? Ahí desde Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 18, que fue nuestra primera parte, digamos, y que ahora la vamos a continuar. No la vamos a concluir esta parábola hoy, porque hay otro aspecto también que debemos tomar, pero habíamos visto, ¿no? La situación tan terrible en la que entró el hijo, uno de los hijos que había tomado una mala decisión, como lo habíamos mencionado, y que esa mala decisión pues le llevó a desperdiciar su vida. Esa vida en desperdicio, vio que todo se le nubló, todo el panorama se le acabó. Habíamos mencionado una frase muy, muy típica en nuestro medio que dice: tras cuernos palos, es decir, no solo que a mí me va mal, sino que las circunstancias que me rodean inclusive agravan la situación, y eso es lo que le pasó a él, se le nubló todo. Pero esa condición crítica en la que él cayó, pues le doblegó en su propuesta de vida, en lo que él imaginaba que podía darse, etcétera, etcétera. Es decir, habíamos mencionado que el dolor le doblegó. Y el último punto que habíamos topado en esa charla es que él tiene una luz, una reacción, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? Porque nosotros podemos tomar decisiones equivocadas que en primera instancia pensamos no son así. Dejo de ir a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya no oro. Hay mucha gente que vive sin esto, que nunca ha sabido de Dios ni nada y le va bien. ¿Y yo por qué no puedo estar en la misma condición? Y claro, cuando uno ya conoce de Cristo Jesús, cuando uno ya está en los caminos, hay veces que eso nos ha pasado de niños y en la adolescencia nos alejamos, y en la juventud nos alejamos. O mientras éramos hijos de familia, aún por obligación o por presión, asistíamos a la iglesia y teníamos ciertos hábitos cristianos que se reflejaban en nuestros frutos, pero ya vamos creciendo, de pronto somos profesionales, somos independientes o nos casamos, salimos de la casa de papá y ya no tenemos la misma perseverancia, la misma constancia, y pensamos que todo va a ir igual, que todo va a ir bien, que no tiene por qué ser diferente. Pero resulta que cuando uno se aleja de Dios, la palabra de Dios dice: separados de mí nada puedes hacer. Y es triste entender ese medio versículo
en la realidad, ¿sí? Si en teoría, simplemente mencionándolo, uno puede analizar y ver que puede ser fatal, pues vivir un versículo de esos es terrible, es espantoso, ¿no? Y a veces uno no identifica cuál fue la decisión o cuál fue el momento en que las cosas cambiaron para llegar a todo lo que se llega, ¿no? Una mala decisión que a uno le lleva a desperdiciar su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la invitación está siempre permanente. Por eso hemos dado o estamos dando este ciclo de pequeñas charlas que, insisto, no pretenden sino invitar a que lleguemos o a que volvamos a los caminos de Dios. Bueno, quiero partir entonces yo en esta ocasión, arrancando del último versículo que habíamos leído la semana anterior y leer unos pocos versículos más, de Lucas capítulo 15, del versículo 18 al versículo 24. Lucas capítulo 15, del versículo 18 al versículo 24. Dice así, va a salir en su pantalla, si es que tiene bien seguirnos también la lectura bíblica, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, aquí nosotros vemos la continuación de la situación que catastróficamente vivió aquel muchacho cuando tomó una decisión, nunca imaginando lo que podía pasar, porque ese es el asunto, insisto, uno nunca piensa a qué fondo va a llegar a pisar en tal o cual área de la vida, o a veces en muchas áreas de la vida, cuando uno toma la decisión de apartarse de Dios, ¿sí? Uno no imagina, ¿sí? Yo advierto esto con mucha vehemencia por una razón, ¿sí? Porque yo soy pastor y como pastor yo recibo a muchas personas para conversar cuando me piden un tiempo de diálogo o un consejo, etcétera, etcétera. Y en esas citas, como yo le llamo, ¿sí? Hay muchas ocasiones que en esas citas vienen devastados, vienen acabados, vienen con sus matrimonios caídos, rotos, vienen con sus finanzas no solo al límite, sino que a ratos se piensa que va a ser imposible poder volver a levantarse. Vienen con sus sentimientos, vienen con sus emociones destrozadas, a ratos inclusive, no puedo decir siempre ni crear una teoría en este sentido, pero a veces vienen con tanto desgaste de la vida que vienen con enfermedades, con dolencias, sin diagnóstico, simplemente porque el alma está dolida y eso comienza a repercutir ya en condiciones físicas, ¿sí? Y claro, cuando llegan así, hay personas a las que reconozco físicamente porque, bueno, pues nos vimos hace 20 años, 22 años, 10 años, pero hay otras que la situación ha sido tan dura que no reconozco sino por la voz o cuando me dicen quiénes son. Me dicen: Pastor, yo antes asistía con usted a la iglesia, ¿sí? Cuando estábamos en el otro local o cuando comenzamos en este local, que ya estamos acá eh, desde el 2006, 2007, ¿sí? Dice: y no sé qué pasó, al poco tiempo me separé y ahora vengo con este terrible problema, ahora vengo con esta terrible situación. Pero bueno, lo importante es tomar acción mientras hay vida y esperanza, y la esperanza en Cristo Jesús es esperanza de gloria. Es decir, yo no sé cómo puede estar pasando usted que me está escuchando, yo no sé en qué conflicto se halle, yo no sé cuál sea la situación tan crítica que pudiera llegar a darse o que ya está en camino o que ya se percibe las dificultades. Y lo que hay que hacer primero es lo que hizo este muchacho, ¿no? Levantarse,
lo primero que hay que hacer es levantarse. Él dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero él se levantó, es decir, él cobró ánimo. Él recordó, fue el último punto de la semana anterior, de la charla anterior, de esta misma porción, que fue, él recordó el bienestar que él tenía en su casa. Y el título de aquella prédica que le vamos a mantener el día de hoy, ¿sí? Que él también recordó que al salir no se cerró la puerta, ¿no? Hoy también se llama así la charla, al salir no se cerró la puerta, tanto así que él al volver la encontró abierta, ¿sí? Y abierta no solo la puerta de su casa, sino abierto los brazos de su padre y abierta la posibilidad, abierto todo. O sea, cuando uno está mal, cuando uno, la vergüenza le retiene, cuando uno, los prejuicios le detienen y dice, no, ¿cómo voy a aparecer a la iglesia a estas alturas, después de tanto tiempo? Qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? Etcétera, etcétera. Uno queda postrado. Y esos pensamientos, sí, provienen del enemigo, porque él no quiere que uno vuelva a encauzarse en la senda de justicia que Dios nos presenta. El enemigo no quiere que nosotros volvamos a retomar lo que hemos perdido, que volvamos a sentirnos con esa seguridad y esa condición de hijos de Dios. Mire lo que él dice aquí, ¿no? Dice, yo no soy digno de ser llamado hijo. ¿A qué rato él perdió su condición de hijo? A ningún rato, pero su situación, su vergüenza le llevó a esa condición. Entonces, el primer paso es, por favor, levantarse. Levántese, cobre ánimo y despójese de esa vergüenza, de ese prejuicio, ¿sí? No imagine ni se deje llevar por comentarios, inclusive a veces de personas, es que si vuelves te van a ver con una carota, es que si vuelves el pastor no te va a hacer caso. No es así, no es así, eso simplemente son prejuicios fruto de la condición espiritual en la que se encuentra una condición espiritual debilitada, una condición espiritual extremadamente frágil, ¿sí? Así que primero levantarnos. Luego, ¿qué dice este muchacho? Este muchacho dice, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, ¿sí? Y es, claro, insisto, él nunca perdió la condición de hijo y no perdemos la condición de hijos. Lo que sí es necesario notar en él es que esta frase, esta reacción que él tiene de decir, no soy digno de ser llamado tu hijo, es porque esa misma situación terrible en la que él cayó le llevó a experimentar algo que es muy necesario en la vida, ¿no? Yo siempre digo que es la clave del éxito y también entiendo que es la clave de poder volver a tomar la posición que como hijos de Dios nos corresponde. Y se llama humildad. Humildad, es decir, vea, uno no puede, después de haber perdido un espacio, después de haber sufrido una derrota en la vida, uno no puede pretender volver a tomar una posición con prepotencia, con altivez, con arrogancia y decir, aquí estoy, ya volví, o sea, gócense ustedes porque yo ya he vuelto. No, no es así. Cuando uno vuelve a toda circunstancia que ha perdido y quiere volver a recuperar, uno tiene que volver con humildad, con sencillez de corazón, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, algo que tristemente es un tema recurrente en mi vida pastoral, cuando ha habido una separación, por ejemplo, de cónyuges, cualquiera haya sido la causa. Y esta separación ha llevado un tiempo, ¿no es cierto? Y luego, pues, hacen el intento, tanto el uno como el otro, de volver a juntarse. Y si uno de ellos quiere volver a retomar la relación, a volver a juntar sus vidas, a volver a intentar en este proyecto precioso de vida que es el matrimonio, que es la familia, no puede ninguno de ellos volver con altivez y llegar a poner condiciones y a decir, así, perfecto, yo vuelvo, pero las cosas, no, no, no es así. Hay que ser humildes en la vida y mucho más, hay que ser más humildes cuando las circunstancias lo ameriten. Entonces, si yo quiero reconstruir algo, ¿sí? Que lo destruí por cualquiera sea el motivo o la razón, yo tengo que ser humilde y llegar reconociendo mis fallas, mis errores y demostrando más que diciendo mi compromiso de enmendar, de corregir, a efecto de que el propósito, el objetivo original se pueda dar, ¿sí? Entonces, un hijo que se va de la casa, un hijo que sale con soberbia, un hijo que en rebeldía abandona el hogar, ¿sí? Cuando quiere ser nuevamente acogido, que llegue con condiciones, con prepotencia. No, Señor, no son las cosas así. Ya le digo, no es porque ha perdido la condición de hijo, ni mucho menos, sino que las circunstancias deben enseñarnos.
Los momentos de dolor, los momentos críticos, las dificultades, las angustias deben enseñarnos. Y esas enseñanzas tienen que repercutir en el bien de nuestra vida y de nuestro entorno. Que cambiemos. Porque si seguimos con la prepotencia, si seguimos que, no, yo aquí soy necesario, o sea, en vista de que mis papás están sufriendo, entonces les voy a hacer el favor de volver. No, no vuelvas. Si vas a volver así, no vuelvas. Hay que volver con humildad, ¿sí? Él se levantó primero y segundo, él fue humilde. La humildad es la clave del éxito y para reconstruir, para reconquistar, para hallar restitución en nuestras vidas, hay que ser humilde. Yo suelo decir así y no está por demás aprovechar este momento para hacer mención que cuando uno reconoce que ha cometido un error, uno tiene que ir a pedir perdón y para eso se necesita humildad, ¿sí? Reconocimiento, todo, pero humildad. Y si es que cuando uno va a pedir perdón, le dicen, es que tú eres así, asado, cocinado, aguante callado. Puede ser que parte de eso sea cierto, puede ser que parte de eso no lo sea, puede ser que haya una exageración en este sentido, pero hay que entender también la condición emocional del otro. Entonces, si yo quiero verdaderamente recuperar, tengo que ser humilde. Él dijo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, ¿sí? Y claro, él además de todo este pensamiento, que ya tuvo una lucidez, ¿no es cierto? O sea, sí sería bueno volver a los caminos de mi Padre, sí sería bueno volver a la casa de Dios. Ya contempló la posibilidad, ya se revistió de esa humildad que las circunstancias le llevaron a entender esta situación, pues sabe qué es lo siguiente. Dice que él se levantó y fue. Es decir, hay que tomar acción, porque hay mucha gente que se queda ahí. No es, no es hace algún tiempo que vino a conversar conmigo una persona que era de nuestra congregación hace algunos años, no sé cuántos, ¿no? Y claro, yo recuerdo, había estado yo confundido, pero yo recuerdo que alguien me dijo cuando yo me percaté de la ausencia repetida de esta persona, alguien me dijo, no, si ella se fue a España. Entonces, bueno, yo asumí eso como una respuesta a su ausencia, pero no ha sido así. Entonces, digo, es posible que me haya confundido con la persona, ¿sí? O simplemente alguien me mintió, ¿sí? O habló también porque le dijeron. Cuando esta persona viene hace no mucho tiempo a hablar conmigo, llega, timbra en la oficina de la iglesia, yo mismo contesto y me dice, disculpe una pregunta, dice, ¿el pastor de esta iglesia es el pastor Santiago? Le digo, sí, yo soy. Ay, dice Pastor Santiago, ¿cómo está? Dice, yo soy fulana de tal. No, no le ubicaba por el nombre, inmediatamente salí, le abrí la puerta, ingresó y me dice, ¿sí se acuerda de mí, pastor? Le digo, claro, claro, me es conocido su rostro. Dice, hace 17 años yo asistía con usted. Le digo, así, ¿y qué pasó? Entonces yo esperaba que me diga, sí, me fui de viaje, o me fui a vivir en otra ciudad, en otro país, en otro continente. Me dice, no, pastor, no sé qué pasó. Y me alejé de a poco, me alejé de a poco. Y desde hace 3 años supe, dice, que ustedes estaban acá. Nosotros estamos acá en un nuevo local desde hace más de 15 años, ¿no? Desde el año 2007, ya vamos para 18 años de estar acá. Y dice, hace 3 años supe que ustedes se habían pasado acá. Dice, porque fui al anterior lugar y nadie me supo dar razón. Dice, pero por esas cosas de la vida me enteré que hace 3 años estaban aquí. Y desde ahí estoy intentando venir, dice, pero o algo pasa o me ha dado vergüenza, así que no quise venir sorpresivamente un domingo y por eso dice, vine más bien hoy entre semana a preguntar si es que usted mismo sigue siendo el pastor y si es que me puede recibir de vuelta, pastor. Obviamente, yo hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Y no porque tengo que hacer, sino porque me nace, ¿sí? El alegrarme que las personas, bajo cualquier circunstancia, vuelvan a la iglesia. Mi anhelo, mi deseo sería que si se han separado, que si se han alejado, que si se han distanciado, espero que no les pase nada que les obligue a volver, sino que más bien, así como se fueron calmaditos y calladitos, vuelvan calmaditos, calladitos, para reencontrarnos y afirmarnos en los caminos de Dios. Entonces, claro, bueno, luego la conversación con ella fue muy, muy larga, todo. Dice, ay, Pastor Santi, dice, si hubiera sabido que usted me iba a recibir así, habría venido hace mucho tiempo, ¿no? Le digo, y no tenía por qué recibirlo de otra manera.
no tengo por qué recibirle de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta señora? Después de 3 años de saber que aquí estaba su congregación, que aquí estaba su familia de la fe, que aquí estaba su pastor, ¿sí? Se aguantó 3 años, insisto, por la vergüenza, por el prejuicio, por lo que podía imaginar, etcétera, etcétera, pero ella tomó acción al igual que él. Él se levantó y fue, dicho de otro modo, a enfrentar la situación. Tomar acción, es eso, ¿no es cierto? Es, yo voy, por último voy a ver qué pasa. ¿Sí? Si me va bien, gloria a Dios, y si no, pues qué pena, pero voy a hacer, voy a intentar, ¿sí? De tal manera que hay veces, por ejemplo, que la gente se ha ido de la iglesia por otras personas, ¿no? Porque tuvieron una discusión, porque tuvieron un impasse, porque hicieron un mal negocio, qué sé yo, hay, en las relaciones interpersonales hay tantas situaciones de esta naturaleza, y se fueron de la congregación. Y no quieren volver porque dicen, ahí mismo ha de estar. Ya sane el corazón. Si es que está ahí mismo, qué bueno, pues que no se haya apartado. La contraparte de en algún momento fue en su vida, ¿sí? Y si vuelve, trate de restaurar también no solo su presencia como miembro de la familia de la fe, sino restaurar las relaciones, ¿no es cierto? O sea, no hay por qué buscar culpables o buscar pretextos para no volvernos al camino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí ya viene la parte buena, ¿no? Imagínese, él volvió con esa humildad diciendo, yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios, yo lo único que, hijo de mi padre, lo único que quiero es que me tome en cuenta como un jornalero, porque estando como un jornalero voy a estar mucho mejor de lo que estaba, no voy a estar en la condición que yo aspiraba o la que yo tenía, pero al menos voy a estar en una condición bastante mejor que la que estuve por mis malas decisiones. Y mire cómo es Dios, ¿no? Mire cómo es Dios, que simplemente, pues, fue recibido como hijo, fue recibido como un verdadero hijo. Es más, el padre estaba más pendiente de él que él mismo, de la expectativa que tenía al ser recibido. Porque dice que cuando el padre le miró de lejos, a pesar de que venía muy diferente, él venía andrajoso, él venía menoscabado, él venía, bueno, o sea, no como se fue. ¿Sí? Quizás la última imagen que tenían de él era cuando salió con su arrogancia, bien vestido, con sus maletas llenas y con todo su espíritu aventurero, ¿sí? Confiado en sí mismo. Pero vea cómo volvió, ¿no? O sea, y su padre le reconoce, no importa la condición en la que uno vuelva. Uno puede volver, vea, manchado de pecado. Uno puede volver con consecuencias críticas. Uno puede volver, eh, no se me ocurre un término para decir que esté, discúlpeme, embarrado de las consecuencias de las malas decisiones. Y a veces tan caído que uno a veces llega de rodillas y no caminando como quisiera. Pero Dios no nos ha desechado. No importa cómo estemos. Pecamos mucho, poco, hemos lamentado consecuencias. Ya. Y no pagó Dios a través de su Hijo Jesucristo ese pecado en la cruz del Calvario. ¿Es necesario que Cristo vuelva al mundo en condición de hombre y vuelva a ofrecer un sacrificio por ese pecado? No, no. El sacrificio de Cristo es eterno. Él ya pagó el precio de ese pecado. Cualquiera sea la situación. Ahora, hay consecuencias que hay que afrontarlas, sí. Pero si estamos nuevamente en los brazos de Dios, sí, vamos a poder soportar de mejor manera las consecuencias que pretender soportarlas afuera sin Dios. Es imposible. Hay veces que hay consecuencias tan críticas, tan duras, tan dolorosas, que nuestra vida no puede soportar por sí misma, porque no vamos a dejar de soportar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero es preferible, ¿sí?, poder sobrellevar estas situaciones cuando tengo una familia de la fe que me ayuda a orar, que me puede dar una mano en tal o cual otra circunstancia, cuando tengo una iglesia en la que me puedo apoyar, cuando tengo una persona que me puede hacer un seguimiento para sostenerme, sustentarme y levantarme después de esto. No importa cuál haya sido. Ay, es que me equivoqué. Y que levante la mano el que no se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado y hemos afrontado consecuencias. Quizás la historia de otra persona similar a la suya le puede ayudar cuando venga acá a la iglesia y se encuentre y diga, vea, yo tomé esta decisión porque estuve en circunstancias similares a las suyas, tomé la acción de volver y mire, he sido recibido. Nuevamente me deleito. Me decía esta persona que le comentaba que por 3 años estuvo con la expectativa de venir y no lo hacía. Cuando ya volvió un día domingo, porque entre semana fue que habló conmigo, cuando volvió el día domingo,
¿sí? En media alabanza ella lloraba y al salir se acercó, me dio un abrazo y me dice, no hay nada como estar en casa. Y es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque claro, si bien hay que levantarse, hay que acudir con humildad, ¿sí? Hay que tomar una acción, es decir, la determinación de que voy a dar el paso porque no puedo seguir así. No puedo pensar que las cosas van a mejorar si no vuelvo a los caminos de Dios. Este chico que nos da la enseñanza, ¿sí? de la parábola, él tomó una acción, ¿sí? Él fue a casa esperando cualquier cosa y recibió mucho más de lo que él imaginó, ¿no? Cámbienle de vestido, pónganle calzado, o sea, llegó descalzo, ¿sí? Y pónganle un anillo, o sea, tu identidad de hijo, tu identidad de hija no se ha perdido. Tú la desechaste, pero no se ha perdido. Ahora, si vuelves de todo corazón y quieres volver a incrustarte dentro de la familia de la fe, esa identidad se va a recuperar rápidamente. Concluyo con esto, ¿sí? Él fue recibido como hijo. Nosotros como congregación, como ministerio, eh, por un lado lamentamos cuando una persona se aleja. No es fácil identificar en medio de la comunidad, de los hermanos, de los miembros, cuando alguien deja de venir. Hay veces que sí, muchísimas veces no. No podemos saber cuándo se han alejado. A veces otras personas se percatan porque obviamente no están pendientes de todo, sino del que se sentaba delante, del que se sentaba al lado y ya no lo he visto. Y a veces esas personas nos dicen, pastor, dice, no ha sabido de tal persona que antes venía y no está viniendo. Entonces le digo, ah, sí, ¿verdad? ¿No? Y tratamos y procuramos encontrarle, saber de esta persona. A veces nos dicen, sí, estuve de viaje. Ah, bueno, qué bueno. Y hay veces que la gente sale y cambia de número telefónico. Es decir, la referencia que teníamos nosotros para ubicarle ya no nos alcanza. Por ahí averiguamos si es que saben dónde viven, algunos conocemos, pero de muchos no conocemos, a pesar de que nosotros como congregación somos una congregación de sector, es decir, la mayoría de gente que asiste acá son casi todos del sector, ¿sí? No vienen de largas distancias. Y claro, no de todos conocemos, ¿no? Entonces digo, es difícil identificar cuando alguien se va alejando, ¿sí? Porque hay veces que no vienen 2, 3 semanas y a la cuarta semana aparecen, entonces se le ve y uno piensa que sí han venido las anteriores, pero a veces se van soltando de a poco, soltando de a poco. Lo importante es querer volver a sentirme hijo. Lo importante es desear nuevamente estar en los brazos de mi Padre. Lo importante es querer volver a alimentarme de la palabra que tanta fuerza me daba. Es volver a tener luz para tomar decisiones en mi vida y sobre todo el privilegio de juntarme con la familia de la fe para adorarle, para rendirle culto a mi Señor. Por eso es que nosotros los domingos no tenemos solo reuniones, ¿sí? Tenemos cultos, es decir, venimos a cultuar a Dios, venimos a alabarle, a adorarle, ¿sí? A derramarnos delante de Él. Venimos cargados muchas de las veces, claro que sí. Yo no le digo, y esto he insistido y jamás voy a mentir, el hecho de decir que porque somos cristianos no tenemos problemas y que todo nos va bien, no es así. Yo estoy conmemorando hoy, ¿sí? Hoy día, estoy conmemorando un año de una victoria, de un milagro que yo recibí y que usted lo puede revisar eh, eh, hace un año más o menos. Es posible que algo haya dicho al respecto, pero fue un milagro maravilloso que Dios me dio. Pero el milagro es la respuesta a un quebranto. El milagro es la respuesta a una imposibilidad humana. Entonces, como cristianos tenemos dificultades, problemas, angustias, limitaciones, persecuciones, injusticias, claro que las tenemos, pero de todas esas Dios nos levanta, nos saca, nos bendice, porque con Él somos más que vencedores. Recuerde, al salir, la puerta no se cerró. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y continuaremos con este tema Dios mediante la próxima semana.
toda lengua te confesará